Hemos querido llamar a esta conferencia Insonación. Ya no voy a enseñarles a hacer ecografía, ya muchos de ustedes la dominan, pero quiero sensibilizarlos en que la insonación se ha convertido en el nuevo pilar del examen físico pulmonar. Y no podemos iniciar ninguna conferencia sin antes mencionar al padre de la técnica, al pionero, que es el doctor Daniel Lichtenstein, que si bien cierto no fue el primero que hizo ecografía pulmonar, es el que le puso orden, el que se encargó de hacer la terminología, la estandarización y la metodología, y además de algo muy importante, demostrar que la técnica era válida, que era útil en todas estas patologías, en estos escenarios pleuropulmonares, lo cual fue demostrado en pacientes críticos en síndrome de estrés respiratorio, en pacientes críticos que no tenían distrés respiratorio, pero también en las enfermedades respiratorias, propiamente respiratorias, demostrando en todos estos escenarios su superioridad con respecto a la radiografía de tórax, y es un método que es equiparable con la tomografía de tórax desde el punto de vista de rendimiento diagnóstico. En los últimos años, en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, ha habido un incremento vertiginoso de todas las publicaciones que se han hecho alrededor de este método. Ya la ecografía salió de la penumbra del conocimiento médico donde se encontraba, aunque todavía hay grandes libros, hay grandes autores que todavía siguen dudando de la técnica, y es eso lo que ha hecho que todas las especialidades en las que el pulmón sea un órgano a ser evaluado por alguna razón hayan incorporado la utilización de este método en su día a día, en su rutina. Y por supuesto, para nosotros somos los más beneficiados, los más bendecidos de contar con esta novedosa técnica. El perfil del nuevo neumonólogo debe ser el de un profesional entrenado formalmente y seriamente, no autodidacta, sino seriamente, en la adquisición de la imagen, en la interpretación de la misma, y que una con estos conocimientos y con el fundamento cognitivo que ha adquirido durante su especialidad, la capacidad de integrar los resultados de esta imagen, así como lo hacemos con una radiografía, con una tomografía, con la clínica del paciente. El neumonólogo de hoy en día debe tener un conocimiento profundo, no solamente en la adquisición, en la optimización de la adquisición de la imagen ecográfica, sino en la fisiopatología que subyace detrás de ella para pues, atender al paciente. Esto le da las herramientas para aplicar este importante método desde la consulta en los triajes respiratorios institucionales, a pesar de que el paciente consulte con una radiografía de tórax, pero no solicitando el estudio para que lo haga el radiólogo y después no mande un informe, no. Esa no es la idea es incorporarlo, que el mismo neumonólogo lo insole, tal y cual lo han propuesto Narula y Brandwall, que son 2 grandes clínicos. Los grandes clínicos han señalado que ha llegado el momento de incorporar a la insonación como ese 5º pilar del examen físico, bajo lo que otros autores han denominado ecoscopio. La idea entonces es invitarlos a que después de que interroguen, jamás pasar eso, ausculten, evalúen todas las imágenes radiológicas, pues insolen al paciente para que tengamos una medicina visual que nos facilita las cosas. Observen que en esta imagen radiológica que hay un derrame pleural, tenemos informaciones adicionales. Es un pulmón que está laxo, hay un derrame pleural que es complejo. ¿Se fue? No, se fue la imagen. Okay. Es un derrame pleural que es complejo, no hay presencia de tabiques, pero de pronto podemos observar tabiques en la imagen, como estos que están aquí. Podemos incluso evaluar la firmeza o laxitud de la imagen radiológica, elementos que no tenemos disponibles durante la radiología. Además, podemos tener una imagen como esta, en la que tenemos unos implantes pleurales, unos nódulos metastásicos, y ya sabemos que no tenemos que ir a toracocentesis, de una vez tenemos que ir a biopsia, porque esto es prácticamente patognomónico de derrames pleurales malignos, como ahorita el doctor Porcel nos va a ilustrar muy probablemente. O nos llegan con una imagen como esta, en la que tenemos esta lesión en el lóbulo superior, pero también podemos conocer sus características, si infiltra la pared, si la imagen tiene una vascularización muy amplia, o si infiltra los arcos costales, hay una destrucción de los arcos costales. Todo eso lo podemos saber a la cabecera de nuestro paciente, ahí mismo en el consultorio. De manera que la ecografía le ofrece al neumonólogo un mapa ecográfico, así lo hemos llamado, un mapa ecográfico que nos sitúa, nos ubica el tipo
distribución de la afección pulmonar y tenemos que hacernos la idea en tridimensión en nuestro cerebro a medida que vayamos encontrando los hallazgos, pues armar nuestro rompecabezas en una ilustración que tenemos en nuestra mente y actuar en consecuencia. Y todo esto sin una radiación ionizante, para no crear situaciones como las de este estudio que se presenta en este estudio, donde en 2 hospitales públicos españoles más de la mitad de las radiografías de tórax y la cuarta parte de las tomografías computarizadas no tenían indicación, eran consideradas innecesarias. El principal motivo de consulta, de una consulta neumonológica, por supuesto, son motivos sesgados, es la disnea. Y en la disnea la herramienta ofrece muchísimas bondades. La ecografía pulmonar ha sido considerada la herramienta de elección en el abordaje inicial de la disnea y el protocolo Blue de Bedside Long Ultrasound in Emergency del doctor Lichtenstein es el protocolo por excelencia que ofrece una orientación diagnóstica con un grado de certeza del 90% tan solo en 3 minutos. Nosotros desde el Grupo Venezolano de Ecografía Pulmonar hemos hecho una adaptación a los ambientes neumonológicos que no necesariamente son críticos en su mayoría, son ambientes de consultorio, ambientes donde podemos hacer una insonación completa de ambos hemitórax, no necesariamente tenemos que hacerlo en 3 minutos, y dependiendo pues de los hallazgos, los invito a ver el siguiente algoritmo. Si el paciente tiene líneas A y no tiene deslizamiento y está disneico, pues sospechamos de neumotórax. Si el paciente tiene deslizamiento con las líneas A, entonces es un paciente en insuficiencia respiratoria con un pulmón aireado seco. Por lo tanto, la probabilidad diagnóstica mayor sería exacerbación de asma, EPOC, otro tromboembolismo pulmonar. Por supuesto, nosotros hemos auscultado a nuestro paciente y hemos interrogado. Esto los viene a complementar el abordaje. Y esto ha sido demostrado en este estudio donde el perfil NOPLAPS, que es el que llaman perfil A, es altamente sugestivo de exacerbación de estas 2 enfermedades, no en tromboembolismo. Donde en tromboembolismo la ecografía pulmonar forma más bien parte de protocolos multiorgánicos. Pero realmente si hacemos el análisis, lo mismo que nos ofrece la radiografía, si usted tiene un paciente en insuficiencia respiratoria, está disneico, está taquipneico, está con saturación baja, presión arterial de oxígeno baja, lo auscultó, no tiene broncoespasmo, lo insonó, tiene deslizamiento pleural, por lo tanto no tiene neumotórax, no tiene líneas B, no tiene consolidado, no tiene derrame pleural, lo que tiene es un patrón de pulmón aireado seco, entonces en ese paciente hay una disociación clínico imagenológica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la etiología pudiera ser vascular. Entonces, es una orientación. Ahora, si ese paciente en vez de líneas A tiene líneas B, entonces, en este caso, no te me salgas. En este caso, es un paciente en insuficiencia respiratoria con un patrón intersticial, con una afectación intersticial y, por supuesto, pues COVID-19 es lo que marcó la pauta y lo que marca la pauta todavía, demostrando una utilidad importantísima en este contexto. El COVID-19 logró lo que el Lichtenstein no había logrado en 30 años, que fue catapultar la técnica con incluso un metaanálisis que ha demostrado una alta concordancia con la tomografía de tórax. Se propusieron múltiples modelos de algoritmos donde se incluía la insonación para ubicar al paciente, la severidad de la enfermedad, y este protocolo que fue publicado al principio de la pandemia por nuestro grupo, en un protocolo híbrido en el que uníamos ecografía pulmonar con parámetros fisiológicos, que era la evaluación de la saturación pre y post ejercicio. Por supuesto, además de COVID-19, lo más frecuente, sacando COVID-19, es la capacidad de diferenciar la disnea de origen respiratorio en pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca, tomando en cuenta la alta prevalencia de la patología cardiovascular en la EPOC, como lo señala el comorbidoma, y en este caso la línea B prácticamente es un biomarcador de imagen. Si ellas están presentes en el 100% de los pacientes con edema y ausente en la mayoría de los EPOC reagudizados, de manera que si un paciente disneico en su consulta que tiene las 2 patologías, usted encuentra líneas B ampliamente detectadas en las regiones anterolaterales, descartan a la EPOC como la causa de la exacerbación de la dificultad para respirar. Asimismo,
pacientes podemos tener consolidaciones y en este sentido en neumonías es una gran ventaja contar con la capacidad de insonar a un paciente porque no tenemos que esperar los 43 minutos que en los mejores hospitales tarda la radiografía desde que la solicitamos hasta que el paciente va y nos la trae de vuelta o que la podemos observar de manera en una computadora. Podemos tener la capacidad de hacer el diagnóstico a la cabecera del paciente en tan solo 13 minutos, según lo reporta este metaanálisis, y de nuevo con una con una superioridad desde el punto de vista diagnóstico con respecto a la radiografía, tal y como lo señalan también estos estudios del grupo chino. Sin embargo, un eco normal no excluye la enfermedad, hay un 8% de casos en los que no vamos a encontrar, por lo tanto, el eco es un complemento del abordaje de los pacientes. Cada una de las fases de la neumonía ha sido descrita desde el punto de vista ecográfico. Cada una, la fase congestiva, la hepatización roja y la hepatización gris, y esto ha sido extrapolado y usado para el seguimiento de estos pacientes. Si un paciente lo tengo en una zona consolidada, le inicio antibióticos y luego pasa a líneas B confluentes, luego pasa a líneas B separadas y después A, entonces ese paciente tiene una evolución favorable, y si pasa lo contrario, entonces la evolución es desfavorable. Esto se le han asignado puntos, se suman las puntuaciones y hay varios protocolos que han comparado la reaireación medida por unidades Hounsfield en tomografía de tórax con las puntuaciones ecográficas. Además de eso, en el diagnóstico y seguimiento y diagnóstico precoz de las complicaciones pulmonares en contextos infecciosos, una de ellas es el absceso pulmonar, donde la ecografía es más sensible que la imagen tomográfica, sin necesidad, además de administrar contraste. Para la evaluación de los pioneumotoras, como en este caso, vemos un derrame con imágenes hiperecogélicas, que son las esferas de aire en el interior del derrame pleural. Además, los derrames paraneumónicos, donde podemos ver los tabiques, podemos ver la calidad del parénquima, sin radiaciones ionizantes, sin contraste. En el derrame pleural, pues no les voy a hablar, ahorita viene una excelente conferencia de un maestro que es el doctor Porcel, quien nos va a ilustrar al respecto. Solamente le traigo estas imágenes para que ustedes vean la correlación de los tabiques visualizados en la tomografía y cómo se ven en la toracoscopia. La capacidad también de discriminar entre engrosamientos y derrames pleurales a través del signo del color fluido. Todo eso podemos tenerlo a la cabecera del paciente y poder discriminar en las elevaciones radiológicas del hemidiafragma entre lo que sería una parálisis frénica, una hernia diafragmática o un derrame pleural subpulmonar, como fue este caso. También en lo que nosotros llamamos el abordaje de los derrames pleurales de alta complejidad diagnóstica. Esto es un paciente que fue referido al servicio de cirugía de tórax de nuestro centro como un tumor de mediastino con síntomas B, tenía 6,7 gramos de hemoglobina y tenía un derrame pleural bajo el diagnóstico de linfoma no-Hodgkin. Cuando es evaluado por el residente de guardia, encuentra esta imagen donde está el pulmón colapsado y esta banda hipoecoica que no sabíamos explicar. Al día siguiente se discute el caso y vemos que esta banda llega hasta la zona adyacente al corazón, al pericardio, y cuando subimos un poco más el transductor vemos que el tumor tenía un latido intrínseco. Obviamente decidimos no estudiarlo, no punzarlo, sino pedir un estudio de imagen. A nuestro centro llegan los pacientes con suerte con una radiografía de tórax, y en este caso pudimos ver que el tumor de mediastino era un aneurisma disecado de la aorta que afortunadamente no se punzó. En derrames pleurales malignos, pues la presencia de los nódulos pleurales, junto con otros elementos que ahorita pues el doctor Porcel nos va a ilustrar, son altamente sugestivos de enfermedad maligna. Neoplasias pulmonares, también se utiliza la técnica en tumores malignos tanto de mediastino como de pulmón. Podemos ver la invasión de la pared torácica, donde es más sensible la técnica que la tomografía de tórax, y por supuesto en el intervencionismo pulmonar torácico no vascular, en lo que ya no se concibe pues hacer el intervencionismo en tórax a ciegas. Ya no se concibe realizarlo de esa forma, debemos hacerlo con esa medicina visual que nos ofrece el transductor. En cuanto a la toracocentesis, pues la tasa de éxito aumenta y la tasa de complicaciones disminuye de una manera significativa. Este es un paciente atendido en el triaje de nuestro centro, donde nuestro par de médicos están haciendo la toracocentesis,
y fíjense que se hace ecoguiado desde el inicio hasta el final. No marcamos para luego hacer la punción, sino que todo lo hacemos bajo guía ecográfica. De igual manera, la biopsia pleural cerrada, en la que el rendimiento es equiparable con la toracoscopia, por lo que realizada bajo ecoguía es el procedimiento de elección, siempre bajo ecoguía. Observen la inserción de la aguja de Abrams en este caso, y cuando estamos haciendo la extracción, observen el momento en que tomamos la muestra. O casos como estos, en los que hay un derrames pleurales pequeños con una zona de engrosamiento pleural que es difícil abordar porque ahí tenemos un tamaño, un área de trabajo menor de 3 centímetros, 2,5 centímetros, pero insonando podemos insertar la punta de la aguja de Abrams justamente en la zona que queremos, y eso aumenta significativamente el diagnóstico. En los drenajes pleurales cerrados también se usa la ecoguía para tratar de evitar problemas como el neumotórax vacuum. Esto se hace en ciertos estudios, hay pocos estudios, prácticamente este es el único publicado. Se hace una medición de la amplitud del signo del sinusoide, aunque es muy específico según lo que señalan, pues es poco sensible. En nuestro centro estamos haciendo más o menos una réplica de este estudio, en la que se hace la ecografía, se hace esto controlado por manometría pleural, se hace la medición de la amplitud del signo del signo del sinusoide, y se hacen los drenajes tratando de pues respetar los límites de la presión intrapleural para no causarlo. En este caso, un paciente con una enfermedad en la que pensábamos que pudiese cursar con un pulmón atrapado, dado por las características de la superficie pulmonar. Observen que es una superficie que no es lisa, sino que es lobulada, tiene broncograma aéreo, tiene zonas de necrosis, tiene tabiques. Era una tuberculosis, pensábamos que no iba a expandir. Sin embargo, pues haciendo el seguimiento durante todo el procedimiento, pudimos observar que hay una expansión de este lóbulo inferior que estaba colapsado, y de esta manera podemos pues evitar este dolor de cabeza que son los neumotórax ex vacuo. También estos pacientes que nos llegan a la consulta, es un paciente que me llegó a mi consulta con una radiografía de tórax para que se le hiciera una toracocentesis. Sin embargo, llamaba la atención que no estaba tan desplazado el mediastino, y tuve la suerte de tener esta imagen en la que la ventana acústica, primero que tenemos broncograma fluido, y tenemos una ventana acústica que nos dio la oportunidad de observar este tumor de ilio, a pesar de que lo estoy viendo desde la periferia. Es una imagen isoecoica que tiene un halo que está alrededor, o produce una atelectasia obstructiva. Pues no se punzó, el abordaje correcto no era transtorácico, sino endoscópico, y en este caso luego le pedimos la tomografía de tórax, que corroboró pues nuestra sospecha de que se trataba un tumor que obstruía el bronquio principal derecho. No es frecuente observar por eco lesiones centrales, entonces es un caso muy bonito por eso. Por supuesto, las biopsias transtorácicas, que generalmente se realizan bajo guía tomográfica y no ecográfica, pues en nuestro centro la hacemos, no tenemos tomógrafo, la hacemos de manera ecoguiada, con un rendimiento global que supera el 90% en varias casuísticas. Podemos evaluar los factores que determinan el rendimiento de la muestra. Uno de ellos es la superficie de contacto. No importa qué grande sea la tumoración, sino cuánto contacta, y el punto de corte establecido es de 3 centímetros. Tenemos que aprender a reconocer y evitar las zonas de necrosis para que nos dé un rendimiento diagnóstico. Tenemos que evitarlas durante las biopsias. En este caso, aquí hay una imagen en la que se está introduciendo la aguja, evitando las zonas de necrosis, y por esto también lo confirmamos con la calidad de la muestra que podemos evaluar al ser extraída. La utilización de contraste ecográfico abre importantes puertas. No tenemos la experiencia aún en el país. En esta imagen observen una tumoración del lóbulo superior, donde hay un componente de neumonía posobstructiva. A la ecografía es difícil discriminar entre lo que es atelectasia de lo que es la zona neoplásica. Esto lo viene a responder el contraste ecográfico. Se inyecta el contraste, y lo primero que va a realzarse es la zona de atelectasia, la zona benigna, que es la que tenemos que evitar, y se realza tardíamente la zona neoplásica, y además nos realza la zona de necrosis. También durante la broncoscopia, no solamente para la
el descarte de neumotórax, sino para el seguimiento de procedimientos como por ejemplo en este caso que había una atelectasia total en un paciente politraumatizado por una mina, había estallado una mina, tenía amputación de las piernas, tenía una atelectasia ya de 3 semanas del lóbulo inferior, no sabíamos si tenía una fractura del cartílago e iba a lobectomía. Al paciente le había dado COVID, le hicimos la broncoscopia y lo que encontramos fue moldes de tapones mucosos, pero la verdad que no sabemos qué está pasando adentro. Hicimos mucolisis mecánica y mucolisis química con N-acetilcisteína instilado dentro del árbol endobronquial, pero realmente no sabemos qué está ocurriendo a nivel de pleura, pero sí podemos hacerlo con un ultraportátil y observen que esta zona de atelectasia se convierte en un lóbulo que empieza a expandirse, empieza a aparecer broncograma aéreo y luego esa imagen de consolidación se convierte en un síndrome intersticial severo, que es lo que nos dice que se está reairando el pulmón y la única forma de saberlo realmente es con eco. Además de eso, para el descarte de neumotórax, que debemos sospecharlo si antes había deslizamiento, después no exista. Esta es la zona donde vamos a evaluar el deslizamiento. En este caso lo hay, en este caso no lo hay. Después de procedimientos y en los entornos, en los contextos de derrame pleural, pues buscar el hydropoint que resulta en esta imagen, que es visualizar la interfase de aire y líquido a nivel ecográfico y tiene este aspecto, una imagen que a modo de cortina va ocultando detrás de sí al derrame pleural y al parénquima pulmonar colapsado. Este es el hydropoint, es la forma de buscar neumotórax en los pacientes que tienen derrame pleural, pues hidroneumotórax. Para finalizar, también se utiliza, se está usando la ecografía pulmonar, la ecografía torácica en este caso, para la medición de la musculatura intercostal como un biomarcador prometedor para el seguimiento de estos pacientes, y también se está utilizando para el screening de los pacientes que reciben aloinjerto pulmonar para el diagnóstico de disfunción crónica de este aloinjerto, porque me discrimina entre lo que sería fibroelastosis pleuropulmonar del síndrome de bronquiolitis obliterante. De manera que el neumonólogo, así como compra su estetoscopio, tiene que comprar en algún momento un eco portátil. Cada vez están bajando más los precios, ojalá que sigan bajando porque tenemos que tratar de incorporarlo a nuestro día a día. El equipo más básico es suficiente para la ecografía pulmonar básica, por supuesto, sin el resto de Doppler ni elastografía. No se trata para absolutamente nada pelearnos ni con el estetoscopio, ni con ningún estudio radiológico de radiografía o tomografía. Lo que se trata es de que así como aprendimos y enseñamos a auscultar, aprendamos y enseñamos a insonar, porque como dice Sarah Haley, la ecografía pulmonar es el nuevo estetoscopio del siglo XXI, y seguro que si la NEC hubiese sido retratado en este tiempo, no hubiese sido retratado con este tubo de madera en la mano, sino con un transductor de ultrasonido. Muchas gracias.